La alquimia, los orígenes. La alquimia como investigación de la naturaleza. La percepción popular y de los últimos siglos sobre los alquimistas es que eran charlatanes, que intentaban convertir el plomo en oro y que empleaban la mayor parte de su tiempo elaborando remedios milagrosos, venenos y pociones mágicas. Fundaban su ciencia en que el universo estaba compuesto de 4 elementos clásicos a los que llamaban por el nombre vulgar de las sustancias que los representan, a saber, tierra, aire, fuego y agua. Y con ello pretendían preparar un quinto elemento que contendría la potencia de los 4 en su máxima exaltación y equilibrio. La mayoría de alquimistas eran investigadores cultos, inteligentes y bien intencionados, e incluso distinguidos científicos, como Isaac Newton y Robert Boyle. Estos innovadores intentaron explorar e investigar la naturaleza misma. La base es un conocimiento del régimen del fuego y de las sustancias elementales, del que tras profundas meditaciones se pasa a la práctica, comenzando por construir un atanor u horno alquímico. A menudo las carencias debían suplirse con la experimentación, las tradiciones y muchas especulaciones para profundizar en su arte. Para los alquimistas, toda sustancia se componía de 3 partes: mercurio, azufre y sal, siendo estos los nombres vulgares que comúnmente se usaban para designar al espíritu, el alma y el cuerpo. Estas 3 partes eran llamadas principios. Por manipulación de las sustancias y a través de diferentes operaciones, separaban cada una de las 3 partes que luego debían ser purificadas individualmente, cada una de acuerdo al régimen de fuego que le es propicia. La sal con fuego de fusión y el mercurio y el azufre con destilaciones recurrentes y suaves. Tras ser purificadas las 3 partes en una labor que solía conllevar mucho tiempo y durante el cual debían vigilarse los aspectos planetarios, las 3 partes debían unirse para formar otra vez la sustancia inicial. Una vez hecho todo esto, la sustancia adquiriría ciertos poderes. A lo largo de la historia de esta disciplina, los aprendices de alquimistas se esforzaron en entender la naturaleza de estos principios y encontraron algún orden y sentido en los resultados de sus experimentos alquímicos, si bien a menudo eran socavados por reactivos impuros o mal caracterizados, falta de medidas cuantitativas y nomenclatura hermética. Esto motivaba que, tras años de intensos esfuerzos, muchos acabaran arruinados y maldiciendo la alquimia. Los aprendices, por lo general, debían empezar por trabajar en el reino vegetal hasta dominar el régimen del fuego, las diversas operaciones y el régimen del tiempo. Para diferenciar las sustancias vulgares de aquellas fabricadas por su arte, los alquimistas las designaban por el mismo nombre de acuerdo a alguna de sus propiedades, si bien procedían a añadirle el apelativo de filosófico o nuestro. Así, se habla de nuestra agua para diferenciarla del agua corriente. No obstante, a lo largo de los textos alquímicos, se asume que el aprendiz ya sabe diferenciar una de otra y, en ocasiones, explícitamente no se usa, ya que de acuerdo al arte hermético no se debe dar perlas a los cerdos.
razón por la que muchos fracasaban al seguir al pie de la letra las diferentes recetas. La iluminación solo se alcanzaba tras arduos años de riguroso estudio y experimentación. Una vez que el aprendiz lograba controlar el fuego, el tiempo de los procesos y los procesos mismos en el reino vegetal, estaba listo para acceder a los arcanos mayores, esto es, los mismos trabajos en el reino animal y mineral. Sostenían que la potencia de los remedios era proporcional a cada naturaleza. Los trabajos de los alquimistas se basaban en las naturalezas, por lo que a cada reino le correspondía una meta. Al reino mineral, la transmutación de metales vulgares en oro o plata. Al reino animal, la creación de una panacea, un remedio que supuestamente curaría todas las enfermedades y prolongaría la vida indefinidamente. Todas ellas eran el resultado de las mismas operaciones. Lo que cambiaba era la materia prima, la duración de los procesos y la vigilancia y fuerza del fuego. Una meta intermedia era crear lo que se conocía como mestruo, y que lo que ofrecía era una multiplicación de sí mismo por inmersión de otras sustancias semejantes en fusión, disolución, según su naturaleza, con estas. De modo que se conseguía tanto la generación como la regeneración de las sustancias elementales. Estos no son los únicos usos de esta ciencia, aunque sí son los más conocidos y mejor documentados. Desde la Edad Media, los alquimistas europeos invirtieron mucho esfuerzo y dinero en la búsqueda de la piedra filosofal. La alquimia como disciplina espiritual y filosófica. Los alquimistas sostenían que la piedra filosofal amplificaba místicamente el conocimiento de la alquimia de quien la usaba tanto como fuera posible. Muchos aprendices y falsos alquimistas, tenidos por auténticos alquimistas, gozaron de prestigio y apoyo durante siglos, aunque no por su búsqueda de estas metas, ni por la especulación mística y filosófica que se desprendía de su literatura, sino por sus contribuciones mundanas a las industrias artesanales de la época. La obtención de pólvora, el análisis y refinamiento de minerales, la metalurgia, la producción de tinta, tintes, pinturas y cosméticos, el curtido de cuero, la fabricación de cerámica y cristal, la preparación de extractos y licores, etcétera, etcétera. La preparación del agua vitae, el agua de vida, era un experimento bastante popular entre los alquimistas europeos. Los alquimistas nunca tuvieron voluntad para separar los aspectos físicos de las interpretaciones metafísicas de su arte. La falta de vocabulario común para procesos y conceptos químicos, así como también la necesidad de secretismo, llevaba a los alquimistas a tomar prestado términos y símbolos de la mitología bíblica y pagana, la astrología, la cábala y otros campos místicos y esotéricos, de forma que incluso la receta química más simple terminaba pareciendo un obstuso conjuro mágico. Más aún, los alquimistas buscaron en esos campos los marcos de referencia teóricos en los que poder encajar su creciente colección de hechos experimentales inconexos. A partir de la Edad Media, algunos alquimistas empezaron a ver cada vez más estos aspectos metafísicos como los auténticos cimientos de la alquimia, y a las sustancias químicas, estados físicos y procesos materiales como meras metáforas de entidades, estados y transformaciones espirituales. De esta forma, tanto la transmutación de metales corrientes en oro como la panacea universal simbolizaban la evolución desde un estado imperfecto, enfermo, corruptible y efímero hacia un estado perfecto, sano, incorruptible y eterno.
y la piedra filosofal representaba entonces alguna clave mística que haría esta evolución posible. Aplicadas al propio alquimista, esta meta gemela simbolizaba su evolución desde la ignorancia hasta la iluminación, y la piedra representaba alguna verdad o poder espiritual oculto que llevaría hasta esta meta. En los textos escritos según este punto de vista, los crípticos símbolos alquímicos, diagramas e imaginería textual de las obras alquímicas tardías contienen típicamente múltiples capas de significados, alegorías y referencias a otras obras igualmente crípticas, y deben ser laboriosamente descodificadas para poder descubrir su auténtico significado. Alquimia y astrología. La alquimia en Occidente y otros lugares donde fue ampliamente practicada estaba, y en muchos casos aún está, íntimamente relacionada e entrelazada con la astrología tradicional al estilo griego, babilónico. En muchos sentidos fueron desarrolladas para complementarse una a la otra en la búsqueda del conocimiento oculto. Tradicionalmente, cada uno de los 7 cuerpos celestes del sistema solar que conocían los antiguos estaba asociado, ejercía el dominio sobre y gobernaba un determinado metal. En el hermetismo está relacionado tanto con la astrología como con la teurgia. La alquimia en la época científica. De la alquimia occidental surge la ciencia moderna. Los alquimistas utilizaron muchas de las herramientas que se usan hoy. Estas herramientas eran a menudo fabricadas por ellos mismos y podían estar en buen estado, especialmente durante la Alta Edad Media. Muchos intentos de transmutación fallaban cuando los aprendices de alquimia elaboraban sin conocer compuestos inestables, lo que se veía empeorado por las precarias condiciones de seguridad. Hasta el siglo XVII, la alquimia fue en realidad considerada una ciencia seria en Europa. Por ejemplo, Isaac Newton dedicó mucho más tiempo y más escritos al estudio de la alquimia que a la óptica o a la física, por los que se hizo célebre. Otros eminentes alquimistas del mundo occidental son Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, Tycho Brahe, Thomas Bronner, Ramon Lull y Parmigianino. El nacimiento de la química moderna surgió con los aprendices de alquimia desencantados de su nulo progreso alquímico y con los críticos resentidos de la alquimia. Tanto unos como otros lograron progresos en varios campos de la naturaleza en el siglo XVIII, con el que proporcionaron un marco más preciso y fiable para las elaboraciones industriales y la medicina, libres de hermetismo propio de la alquimia, pues la alquimia nunca se prodigó como ciencia de multitudes, y entrando en un nuevo diseño general de conocimientos basados en el racionalismo. A partir de entonces, todo personaje que entroncaba con la alquimia o que oscurecía sus textos fue despreciado por la naciente corriente científica moderna. Tal es el caso, por ejemplo, del barón Karl Reichenbach, un conocido químico de la primera mitad del siglo XIX, que trabajó sobre conceptos parecidos a la antigua alquimia, tales como la fuerza óptica, pero su trabajo no entró en la corriente dominante de la discusión científica. La transmutación de la materia disfrutó de un momento dulce en el siglo XX, cuando los físicos lograron transformar átomos de plomo en átomos de oro mediante reacciones nucleares. Sin embargo, los nuevos átomos de oro, al ser isótopos muy inestables,
resistían menos de 5 segundos antes de desintegrarse completamente. Más recientemente, informes de transmutación de elementos pesados mediante electrólisis o cavitación sónica fueron el origen de la controversia sobre fusión fría en 1989. Ninguno de estos hallazgos ha podido ser aún reproducido con fiabilidad. El simbolismo alquímico ha sido usado ocasionalmente en el siglo XX por psicólogos y filósofos. Carl Jung revisó el simbolismo y teoría alquímicos y empezó a concebir el significado profundo del trabajo alquimista como una senda espiritual. La filosofía, los símbolos y los métodos alquímicos han gozado de un cierto renacimiento en contextos postmodernos, tales como el movimiento Nueva Era. La alquimia como objeto de investigación histórica. La historia de la alquimia se ha convertido en un vigoroso campo académico. A medida que el oscuro lenguaje hermético de los alquimistas va siendo gradualmente descifrado, los historiadores van haciéndose más conscientes de las conexiones intelectuales entre la disciplina y otras facetas de la historia cultural occidental, tales como la sociología y la psicología de comunidades intelectuales, el cabalismo, el espiritualismo, el rosacrucismo y otros movimientos místicos, la criptografía, la brujería y la evolución de la ciencia y la filosofía.